Hola chicos. Bueno, en este nuevo video vamos a mirar entonces el tema de composición en C++. Bueno, ¿qué es la composición? La composición es una forma de reutilización de código que permite entonces que en una clase se declaren como miembros o atributos objetos de otra clase. En este caso, pues que la clase A declare como atributos objetos de la clase B. De esta forma, bien, y de manera indirecta la clase A adquiere o adhiere las propiedades de los métodos de la clase B. En este sentido hace pues que el código fuente sea escalable, ya que al no existir una relación estrecha de dependencia entre las clases se puede implementar cambios en las clases individuales. Por ejemplo, en este caso, pues que se necesite hacer algún tipo de cambio en una clase individual y si esa clase está siendo utilizada por otra clase A, entonces la clase que lo está utilizando va a adquirir entonces esos cambios de manera automática. En términos simples, existe composición cuando una clase A declara como atributos a objetos de otras clases. Puede ser una clase B, C, D, bueno, la que se necesite. Y estas clases se especializan en definir y gestionar una característica en particular. Entonces la clase A se está beneficiando de un trabajo en específico que están haciendo las otras clases. Cuando existe ese tipo de relación entre dos clases, entonces generalmente se usa la expresión tiene un o tiene una. Miremos un ejemplo muy sencillo entonces de cómo se implementa la composición. Supongamos que estamos implementando una aplicación para gestionar los datos de un concesionario de vehículos. En este caso, entonces, es necesario guardar la fecha de importación del vehículo y la fecha de nacimiento del cliente. Aquí tenemos entonces dos datos en común, que son entonces la fecha. Por un lado es la fecha de importación del vehículo y por el otro lado es la fecha de nacimiento, pero finalmente es una fecha. Y la fecha, pues en este caso, viene dada por día, mes y año. Podríamos nosotros entonces pensar en hacer una clase que se especialice en gestionar ese tipo de datos, como la fecha. Entonces se declaran las clases vehículo, cliente y fecha. Un vehículo está definido por marca, modelo y fecha de importación. Un cliente está definido por número de identidad, nombre, apellido y fecha de nacimiento. Y está la clase fecha, que es la que se va a especializar en el tratamiento de ese tipo de dato, pues como compuesto, por decirlo así. Entonces la clase fecha está definida por día, mes y año. La clase fecha entonces se especializará, como dije anteriormente, entonces en gestionar cualquiera de los dos tipos de fecha, ya bien sea para la fecha de importación del vehículo o para la fecha de nacimiento del cliente. Bien, y miremos entonces rápidamente un diagrama de clases. Diagrama de clases entonces en este caso está compuesto por, bueno, la clase de vehículo con sus atributos marca, modelo de tipo string, la fecha de importe que es un objeto de la clase fecha, y el vehículo pues tiene pues sus métodos set y get para poder entonces eh, administrar o manipular pues el comportamiento de los atributos que tiene la clase de vehículo. Tenemos por el lado de la derecha entonces la clase cliente que tiene una identificación que es de tipo long, apellido, nombre de tipo string y la fecha de nacimiento. Entonces hemos declarado en la clase vehículo, en la clase fecha, entonces dos objetos de la clase fecha. En este caso, pues por acá el objeto fecha importe y por acá tenemos la fecha de nacimiento. Y la clase cliente entonces tiene sus métodos también pues para gestionar los atributos. Y tenemos entonces aquí la clase que se está especializando en gestionar ese tipo de datos en particular. Entonces, ¿qué me permite la composición? El poder reutilizar código y no tener la necesidad de tener que declarar los mismos atributos en las dos clases. Bien, entonces la clase fecha tiene día, mes y año de tipo entero y dos métodos sencillos para asignar la fecha y obtener la fecha. Bien, aquí entonces existe una relación de tiene un o tiene una. Por ejemplo, un vehículo tiene una fecha de importación y un cliente tiene un o una fecha de nacimiento. Entonces así se leería en este caso pues el diagrama de clase. Rápidamente entonces un vistazo a lo que es la declaración de las tres clases, los archivos .h. Tenemos entonces nuestra clase fecha con sus atributos. Estamos haciendo solamente
la declaración de los métodos y los prototipos de las funciones, bien, y en el archivo CPP vamos entonces a hacer la parte de la interfaz, es decir, a definir los métodos. Por acá tenemos entonces la clase de vehículo y estamos definiendo entonces un objeto de la clase fecha que le hemos llamado fecha import. Y tenemos la clase cliente, en este caso entonces también hemos definido un objeto de la clase fecha llamada fecha NAC o fecha de nacimiento. Bien. Bueno, el ejemplo completo lo van a poder encontrar entonces publicado en el campus llamado pues concesionario.zip. Yo también voy a hacer la implementación aquí rápidamente. Entonces abrimos nuestro editor, creamos entonces un nuevo proyecto, console application, siguiente de C++, bien, llamémosla entonces así como lo tenemos aquí en la diapositiva, concesionario, bien, vamos a guardarlo entonces en nuestra carpeta composición del tema que estamos viendo, seleccionar carpeta y siguiente, y finish. Bien, hemos creado entonces nuestro proyecto y aquí vamos a comenzar a crear entonces las clases. Primera clase entonces en crear, bien, una nueva clase. Vamos a crear entonces la clase fecha, que es la que se va a especializar y que las otras clases la van a utilizar, bien. Entonces comencemos con la clase fecha, ¿listo? La clase fecha entonces verifiquemos la ruta, vamos entonces a guardarlo pues aquí en concesionario, seleccionemos, bien, ahí quedó. Y también verifiquemos entonces que el archivo CPV pues también nos quede en la misma carpeta, entonces también quedó en concesionario. Perfecto, bien. Entonces vamos a crear el archivo .h y el archivo .cpv para hacer entonces la implementación de los métodos. Bien, hemos creado entonces aquí nuestra clase fecha y fecha .h. Bien, bueno, yo tengo entonces aquí para hacer pues el video lo más corto posible, yo ya tengo entonces aquí ya definido pues los atributos. Bien, entonces tenemos aquí que nuestra clase fecha entonces tenemos una variable de tipo entero. Voy a cortarla aquí, las copié de la declaración de la declaración entonces el diagrama de clases. Entonces tenemos aquí 3 atributos, día, mes y año. Bien. Y tenemos entonces 2 métodos que vamos a definirnos entonces aquí. También entonces dentro de la parte pública. Entonces tenemos aquí nuestros atributos y tenemos un método de tipo void que se va a encargar entonces de leer la fecha. Va a recibir una cadena que va a ser pues como el mensaje que le vamos a colocar para pues que se vea en pantalla pues la diferencia entre pedir la fecha de nacimiento y la fecha de importación del vehículo. Y tenemos entonces aquí nuestro método obtener fecha que va a retornar una cadena ya concatenado pues con el formato día, mes y año separado por una barra. Bien. Entonces aquí tenemos nuestra clase fecha. No necesitamos nada más. Bueno, aquí necesitamos en este caso importar el archivo de cabecera iostream para poder utilizar entonces iostream y el using namespace .2.st para poder utilizar entonces la clase string y que no nos haga pues errores aquí. Bien, esta es entonces nuestra clase fecha. Y vamos entonces a la definición de los del comportamiento de los métodos. Entonces también lo mismo aquí, necesitamos de una vez, importemos entonces aquí, primero que todo, pues, siendo pues como un estándar, aunque no es necesario, primero que todo entonces pues colocamos los archivos de cabecera propios del lenguaje y entonces después sí ponemos los archivos de cabecera pues definidos por el programador. ¿Qué va a hacer entonces nuestro constructor? Básicamente entonces va a coger las variables, los atributos de la clase fecha y los va a asignar pues todos a un valor inicial. Entonces arrancarían en cero. Nuestro destructor, bueno, ya saben que se llama automáticamente al terminar la aplicación o cuando ya deja de utilizarse pues el objeto como tal. Y vamos entonces a definir nuevamente, vamos a colocar entonces ya la implementación de los dos métodos que definimos en el archivo .h. Entonces, void fecha recibe entonces un atributo de tipo string, vamos a llamarlo mensaje, y nuestro método
set fecha lo que va a hacer entonces es, primero que todo, pues le diríamos entonces, bueno, imprímame el mensaje que se está recibiendo. Mensaje. Mensaje. Y dos saltos de línea aquí para que no nos quede pegado el mensaje que, o la lectura que vamos a desarrollar aquí. Entonces, ENDL. Bien, y pedimos cout, le decimos entonces al usuario, bueno, ingrese el día. EIM, día. Igualmente, entonces, en este mismo método vamos a pedir los tres valores. También se puede haber hecho pues, de manera independiente, pero por cuestiones pues, de tiempo aquí el video, voy a hacerlo en un solo método. Ingrese el día, ingrese el mes e ingrese el año. Aquí sería year. Para no utilizar pues la ñ como nombre pues del atributo. Entonces, por eso le coloqué pues en inglés ahí. Y nuestro método stream me retorna entonces una cadena y básicamente entonces es decirle, bueno, retórneme, bien, el formato día, mes, año, pues para la fecha completa. Entonces necesitamos convertir tu string, necesitamos convertir entonces el día en cadena para poderlo concatenar con una barrita más, y hacemos lo mismo entonces para el mes, y finalmente lo concatenamos con, voy a darle enter aquí para que se pueda ver completamente, lo concatenamos entonces con lo que tenga el atributo año. Y concatenamos la fecha completa. Bien, aquí nos falta entonces, no se nos puede olvidar, que hay que anteponer al nombre del método la clase donde están entonces definidos. ¿Sí? Finalmente, entonces hacemos eso. Listo, ya entonces quedó nuestra clase fecha. Después vamos a definir entonces la clase vehículo. Entonces, creamos otra clase, perdón, por acá, clase vehículo. Nuevamente, entonces, verificamos que esté en la carpeta correcta, sí, es concesionario. Y también por acá para el archivo CPP también es concesionario. Perfecto. Creado. Bien, entonces ya creamos nuestra clase de vehículo también. Nuevamente, entonces, hacemos la inclusión del archivo de cabecera. Ellos traen para poder utilizar, pues, de pronto, la variable de tipo string. ¿Qué tiene entonces el vehículo? El vehículo entonces tiene estos atributos de acá. Entonces voy a copiarlos de una vez. Entonces tenemos por acá. Tenemos entonces que un vehículo está definido por una marca y un modelo, que son atributos de tipo string. Y tenemos entonces aquí la definición de un objeto de la clase fecha para que nos gestione la fecha de importe del vehículo. Desde cada un objeto. En este caso, como necesitamos utilizante de la clase de fecha, entonces aquí tenemos que también incluir el archivo de cabecera, include fecha, fecha.h. Y vamos a hacer la definición del comportamiento, es decir, de los métodos que va a tener entonces nuestra clase. Entonces nuestra clase necesita un método de tipo void para leer la marca o asignar la marca. Uno de tipo void para asignar el modelo. Otro de tipo void para leer la fecha. De tipo string para que me retorne pues, la marca correspondiente al vehículo. De tipo string también para que retorne el modelo. Y de tipo string para que me retorne la fecha completa en el formato día, mes, año. Bien, vamos entonces a la clase vehículo. Vehículo nuevamente tiene que hacer lo mismo. Entonces incluimos el archivo de cabecera y Ostream como estándar, primero que todo, pues el archivo de cabecera, el lenguaje y después los archivos de cabecera pues propios.
Tenemos entonces el constructor. ¿Qué hace el constructor en este caso? Bueno, coja los atributos y asígneles un valor inicial. Solamente eso es porque ya el objeto, solamente con declararlo, entonces él ya ha sido instanciado, es decir, ya está listo pues para poderse utilizar. Entonces en este caso aquí le diríamos, bueno, a marca y a modelo inicializo con una cadena vacía. Y seguirían entonces ya los demás métodos. Ya los tengo aquí también. Entonces con esto pues ahorramos un poquitico de tiempo aquí en el video para no hacerlo tan largo. Entonces void, listo, de una vez, que no se nos olvide, anteponemos el nombre de la clase donde está definido el método al nombre del método. Necesitamos entonces hacer en este caso aquí, bueno, un cout para que nos diga ingrese la marca del vehículo. Recuerden entonces en este caso aquí que antes de leer una cadena es recomendable limpiar el buffer de lectura. Entonces llamamos al método fflush edit. Bien, ingrese la marca y le decimos entonces getLine, sein, variable de entrada, y que lo que se ingrese quede guardado en el atributo. Modelo, lo mismo, de una vez aquí lo hace el vehículo. Como aquí, fflush, y le cambiamos simplemente entonces aquí la palabra modelo. Y cambiamos el nombre del atributo donde se va a guardar el dato. Igualmente entonces para leer la fecha del importe del vehículo. Igualmente entonces aquí fflush ingrese, en este caso entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Ya no haríamos esta parte de lectura, ¿no? Sino que entonces llamamos al objeto que hemos declarado, que es fecha importe, punto, y entonces aquí ya me sale la información de la clase fecha. Me salió el día, el constructor, obtener fecha, el mes, asignar fecha, entonces asignar fecha. Y asignar fecha en este caso entonces en la clase fecha, hemos dicho entonces que recibe un string. ¿Qué es ese string? Es básicamente el mensajito que vamos a colocarle antes de hacer el proceso de lectura. Eso pues para hacer pues una guía mejor aquí. Entonces vamos a decir en este caso aquí que ingrese la fecha de importación. Bien, fecha de importación. Listo. Y punto y coma. No necesitamos hacerle nada más. Ya el objeto entonces queda con la información de la fecha. ¿Qué nos queda entonces? Los métodos para retornar los valores. Entonces aquí tenemos un método entonces que me retorna un string. Diríamos entonces, bueno, retórneme la marca. Bien. Otro de tipo string para retornar el modelo. Return modelo. Y de tipo string también retornar entonces en este caso la fecha del importe. Retórneme, en este caso entonces, ¿qué la vamos a retornar entonces aquí? Vamos entonces a la clase fecha, por ejemplo, y nosotros tenemos un método aquí que nos obtiene la fecha ya en qué formato. No lo tiene entonces en este formato ya concatenado. Entonces, ¿qué haremos aquí? Básicamente, el vehículo lo que va a hacer entonces, por medio del objeto que está trabajando o que se encarga pues de la fecha, listo, entonces le decimos aquí fecha importe, punto, y obtenemos la fecha. Y ya todo el tratamiento de la fecha lo está haciendo es la clase fecha. Aquí vehículo lo único que está haciendo es utilizar los métodos que están declarados allá, en este caso pues en la clase fecha. Bien. Eso es lo que me permite en este caso pues la parte de la composición, que ya clases se especialicen en algún tipo de tarea y las demás clases lo único que están haciendo es utilizarlas. ¿Qué nos queda entonces por hacer? Nos queda entonces por hacer la clase
class cliente. Cliente. Verifiquemos rutas, está bien, concesionario, verifiquemos por acá también, sí, concesionario, está bien, crear. Ok, entonces tenemos aquí cliente. ¿Qué hacemos en cliente? Igualmente, archivo de cabecera, primero que todo para poder utilizar, pues en este caso, la variable tipo string. Cliente entonces tiene estos atributos, ya los tengo aquí listicos. Entonces, cliente tiene un atributo de tipo long, que es entonces el número de identificación. Tiene dos atributos de tipo string, que en este caso entonces son el apellido y el nombre. E igualmente también entonces la clase cliente va a definir un objeto de la clase fecha. Y en este caso pues le va a poner fecha NAC, que es como un nombre pues más representativo. Como cliente necesita también utilizar la clase fecha, entonces tenemos que incluirla también aquí. Entonces, numeral include, bien, fecha. ¿Qué comportamiento tiene entonces el cliente? Un poquitico más larguito, utiliza pues más atributos, pero bueno, aquí los tenemos aquí definidos más rápidamente. Bien, entonces tenemos aquí nuestro método de tipo void para leer el número de identificación. Voy para leer el apellido, voy para leer el nombre, voy para leer la fecha. Olvidemos los puntos y comas. De tipo string, este me retorna entonces la información de, no, perdón, este sería de tipo long, porque el número de identificación es long, este sí es de tipo string. Este también sería entonces de tipo string, y obtener la fecha entonces también es de tipo string. Bien, vamos entonces a cliente. Cliente entonces, ¿qué debe hacer? Nuevamente, coja los atributos. Aquí podemos coger el número de identificación, apellido y nombre. Y repito, la fecha pues no hay necesidad de cogerla porque ya el objeto ya está instanciado, ya entonces se puede utilizar. Entonces no hay necesidad de asignarlo inicialmente a nada. Entonces, número de identificación, si lo cogemos, inicializamos a 0, por ejemplo, y apellido y nombre los inicializamos a una cadena vacía. El cliente también necesita entonces en este caso la IOSTREAM, el archivo de cabecera IOSTREAM. Bien, bueno, destructor lo dejamos así. Y nuevamente entonces copio los métodos, entonces el comportamiento para gestionar entonces cada uno de los atributos. Entonces voy, te ponemos el nombre de la clase y vamos a leer entonces el número del cliente, el identificante del cliente. Cout, ingrese el número de identificación. Bien, y lo leemos. Nun ID. Bien, seguimos entonces con la demás lectura. Vamos a leer entonces el apellido de nuestro cliente. Nuevamente entonces hacemos lo que hicimos en vehículo para leer pues la marca, por ejemplo. Va a copiar aquí esto mismo y le cambiamos el nombre allá. Limpiamos bufet de lectura, ingrese el apellido y leemos apellido. Leamos entonces el nombre. Limpiamos. Cambiémosle aquí el texto, nombre y leemos nombre. Asignar la fecha de nacimiento. Igualmente. ¿Qué hacemos entonces aquí? Mediante el objeto de la clase fecha aquí en cliente que lo hemos llamado fecha NAC. Entonces con fecha NAC punto llamamos al método setFecha. Y el método setFecha pues recibe una cadenita que es como la etiqueta pues que va a aparecer. Entonces aquí le decimos
ingrese, ¿listo? Como le pusimos acá en vehículo, ingresa la fecha de importación. Entonces aquí sería ingrese la fecha de nacimiento. No necesitamos hacer nada más, toda la información queda entonces dentro del objeto fechanac. Y tenemos entonces ya los métodos para retornar. Entonces string, cliente, no, perdón, este es de tipo long, número de identificación es de tipo long. Retornamos num id. De tipo string, anteponemos el nombre de la clase y retornamos apellido. Para el nombre hacemos lo mismo. Por nombre. Y para la fecha de nacimiento, retornaríamos lo que nos devuelva entonces del objeto fechanac punto obtener la fecha. Bien, ya tenemos entonces las tres clases, bien, y vamos entonces a nuestro método, a nuestra clase principal, perdón, a nuestro archivo main, para hacer entonces la prueba. Vamos a hacer entonces una prueba aquí de la utilización de esas clases. Entonces, tenemos que, en este caso, pues utilizar o incluir pues todas las clases que tenemos aquí, bien, para mayor seguridad. Entonces, incluimos, bien, comillas dobles, pues como un estándar, la clase cliente, incluimos la clase vehículo y también en este caso pues incluir, no está de más, la clase fecha. Seguramente pues no es necesario esta fecha porque ya la están incluyendo pues cliente y vehículo, pero bueno, dejémosla por si de pronto. Bien. Y voy a hacer entonces dos métodos por aparte. No necesito definir los prototipos de las funciones porque pues los voy a llamar en eje orden, entonces pues no hay problema, entonces los puedo hacer más directo. Entonces, por ejemplo, aquí pongámosle cliente. Vamos a hacer primero que todo pues la prueba del cliente. Puedo definir el objeto de la clase cliente internamente dentro del método o lo puedo definir pues por acá arriba como una variable global de todo el archivo main. Bueno, cualquiera de los dos. Voy a definir entonces por acá arriba. Entonces cliente y pongamos entonces aquí este objeto CL. Y voy a definir pues el otro, el de vehículo. Vehículo, pongámosle entonces aquí BH. Bien, hagamos entonces la prueba con el cliente. Entonces con el objeto CL ya definido, CL punto y comenzamos entonces a llamar los métodos. Bien, comencemos entonces leyendo el número de identificación del cliente, CL punto, vamos a asignar el apellido, CL punto, vamos a asignar entonces el nombre, bien, sec nombre, y CL punto, vamos a asignar la fecha de nacimiento, set fecha NAC. Ok, ya leímos entonces toda la información del cliente. Posteriormente entonces vamos a hacer una prueba pues para verificar que realmente pues la información quedó bien guardada entre el objeto. Entonces podemos decir aquí, bueno, cl.obtener número de identificación. Bien, voy a hacerlo así por aparte. Estoy imprimiendo pues cada atributo por aparte. cl.obtener apellido. cl.obtener el nombre. Y cl.obtener la fecha de nacimiento. Coloquémosle un mensajito acá arriba para que sepamos pues que este es la prueba entonces de cliente. Pongámoslo entonces así, text cliente y salto de línea y otro salto de línea para que no me quede pegado ahí. Bien, este es entonces la prueba del cliente. Verifiquemos esta primero. Entonces, ¿qué venimos acá? Venimos al main y simplemente entonces llamamos a ese método text cliente.
verifiquemos por aquí. Bueno, por aquí creo que nos dice pues que tenemos un error que mensaje, aquí me faltó la N, mensaje, perdón. Nuevamente, bien, no tenemos errores. Bueno, entonces vamos a hacer entonces nuestra prueba de cliente. Digamos entonces aquí que número de identificación 94, de apellido Lazo, de nombre Luis. ¿Cuál es la fecha de nacimiento entonces de Luis? El 7 de marzo de 1979. Y después entonces de que ya se lee la información, entonces verificamos que realmente haya todo quedado bien, listo. Número de identificación, apellido, nombre y la fecha de nacimiento pues concatenada en una sola cadena que me quede en ese formato de día, mes, año. Bien. Y nos queda entonces por realizar la prueba. Va a tener otro método. Copiémoslo hasta aquí, puede ser. Otro método en el cual entonces hagamos la prueba de el vehículo. Es text vehículo, pongámosle esto. Text vehículo. Entonces aquí también con el mismo, la misma cadenita. Bien, nuestro objeto se llama BH. Entonces, con BH punto, vamos a asignar entonces en este caso la marca inicialmente. Tenemos la marca. BH punto asignar el modelo. BH punto asignar la fecha del importe. Y al último imprimimos. ¿Sí? Voy a coger estos CAUD de aquí, estos últimos. Les cambio simplemente entonces aquí el objeto. Entonces, BH obtener, la marca. BH obtener el modelo. Y BH obtener la fecha del importe. Obtener fecha importe. Verifiquemos entonces, llamamos a nuestro método text vehículo posteriormente y verifiquemos entonces las dos clases trabajando con la clase fecha de nacimiento y haciendo esa composición ahí que nos permite entonces el poder reutilizar y reducir pues la cantidad de código que se genera, en este caso pues para trabajar con una fecha en particular. Nuevamente pues aquí ingresemos datos de prueba, bien, 7, 3, 1979, bien, ese ya en este caso vamos a hacer para la prueba del vehículo, bueno, faltó un saltico, pero bueno, marca, entonces pongámosle aquí Honda, bien, modelo, no sé, X520. Fue la fecha de importación de ese vehículo se importó entonces el 10 de septiembre del 2020. Bien, aquí sale entonces la información que está quedando bien guardada, la fecha, nuevamente entonces aquí tenemos el formato. Bien. Ok muchachos, es todo. Hasta la próxima.